¿Será que después de la muerte perdemos nuestra identidad? ¿Hay memoria después de la muerte? ¿Tenemos conciencia una vez que partimos de este mundo? ¿Habrán dos caminos? ¿Existirán dos vías? ¿O será que todo se termina cuando cerramos los ojos en esta vida? No te muevas. Esto y más el día de hoy en Su Palabra Podcast con el pastor Joan Figuereo. Bienvenidos a Su Palabra Podcast con el pastor Joan Figuereo del Ministerio Camino de Santidad. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera muy especial el día de hoy. Bienvenidos a esta entrega especial de Su Palabra Podcast con el pastor Joan Figuereo. El día de hoy queremos compartir, o tenemos la intención de compartir, un tema bíblico trascendental que genera mucha suspicacia, mucha duda, mucha a veces preocupación. Sin embargo, que la palabra de Dios nos aclara y que nosotros estamos seguros de que es un tema real en la vida del creyente y aún del no creyente. Preguntas como estas las personas siempre se hacen, muchos duran toda su vida estudiando, bendito sea Dios, para darse cuenta o descubrir qué hay después de la muerte. Pero nosotros los cristianos tenemos el fundamento de nuestra fe en la palabra de Dios, y sabemos que la palabra de Dios es infalible, sabemos que la palabra de Dios es vida, sabemos que la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, creemos en lo que afirma la Biblia como palabra de Dios. El día de hoy queremos compartir esta enseñanza para que usted sea edificado de una manera especial. Pero antes de continuar, permíteme invitarle, suscríbase a esta plataforma, dele me gusta a este video, a este podcast especial el día de hoy, y compártalo para que otros sean edificados por medio de la palabra de Dios. Quiero arribar a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 16, a la altura del versículo 19. Una historia muy conocida, bendito sea Dios, que muchos tienen una noción distinta o una interpretación diferente de esta historia que Jesús narra. Y quiero basarme en ella para explicar en esta preciosa y hermosa hora si realmente existe vida después de la muerte, o si, como algunos alegan, todo termina al cerrar nuestros ojos en esta vida. El libro de Lucas, capítulo 16, verso 19, dice: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Amén. Quiero dejarlo hasta ahí. Gracias, Señor, te damos por esta palabra de vida. Bendice las vidas que en esta hora serán edificados por medio de esta transmisión especial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar en esta hora sobre la creencia de la vida después de la muerte. Hay quienes afirman que al momento de morir todo se acaba, todo se termina. De hecho, entramos en una etapa de nuestra vida en la que todo desaparece de manera instantánea. Sin embargo, la palabra de Dios tiene bastantes
referencias a la existencia de la vida después de la muerte. No todo termina cuando nosotros partimos de esta tierra. Y quiero transpolarme en primer lugar al huerto del Edén, o más bien a la creación, porque el hombre fue creado fuera del huerto del Edén. Pero cuando Dios crea al hombre al principio, Dios decide construir al ser humano del polvo de la tierra. Y dice que hace al hombre del polvo de la tierra su imagen y semejanza. Y una vez que lo crea, Dios deposita aliento de vida, sopla aliento de vida sobre el hombre y viene a ser un alma viviente, un ser humano. El ser humano como tal está compuesto por un cuerpo que es el caparazón físico que nosotros tenemos, en el cual nosotros llevamos a cabo la tarea de la vida aquí en la tierra, nuestras tareas diarias. Un espíritu que es el aliento de vida, es esa fuerza que nos hace movernos, respirar. De hecho, los animales incluso tienen un espíritu porque son seres vivos, bendito sea Dios. Y número 3, tenemos un alma que no muere, un alma que es eterna, aunque nosotros, bendito sea Dios, aunque muchos de nosotros puede que hayan partido de esta tierra. Sin embargo, y digo mucho de nosotros porque todos vamos a ir a pasar esa etapa, a no ser que Cristo venga antes y levante su pueblo. Pero bien, con el objetivo de educar el día de hoy con la palabra de Dios, entendemos entonces que el ser humano tiene un alma dentro de sí que es eterna. El proverbista en alguna ocasión dijo que Dios ha puesto eternidad en el interior, en el corazón del hombre, refiriéndose al cajón de las emociones y los sentimientos. Ese es el alma, el cajón de las emociones y los sentimientos. Cada vez que usted dice me siento triste, me siento alegre, me siento feliz, me siento golpeado, siento un dolor en mi corazón, ese dolor es su alma que lo está sintiendo. Ahí es que están todos los sentimientos, aleluya, guardados dentro de nosotros. Por lo tanto, sabemos nosotros que cuando una persona parte de esta tierra, llega la hora de morir, el cuerpo vuelve otra vez al lugar de donde salió al principio en la creación, que fue al polvo. Pues polvo eres y al polvo volverá, dice la misma palabra de Dios. El espíritu, que es el aliento de vida, vuelve a Dios. Y explico esto del espíritu porque realmente Dios es el único que puede dar vida, es el único que puede permitir que en un cuerpo formado en el vientre de una mujer entre un espíritu y le dé vida. Y lo que está en juego entonces en nosotros es el alma porque es la que necesita con urgencia la salvación de Dios. Y el hecho de nosotros asegurar la salvación del alma es un proceso que se debe de llevar a cabo antes de llegar a la etapa de la muerte. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, de modo que a todos aquellos que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, construidos, fabricados, hijos de Dios. Por lo tanto, para nosotros convertirnos en hijos de Dios y asegurar la salvación, necesitamos tener fe en el sacrificio salvífico de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que nos conecta a nosotros con Dios, con la salvación, los que nos convierte a nosotros en hijos de Dios, es la fe en el sacrificio, en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y una vez que nosotros tenemos fe, accedemos a la salvación, accedemos a la vida eterna. La palabra dice en el libro de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, unigénito hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, el hecho de nosotros creer en Jesucristo es una tarea humana, obviamente, que nos corresponde a nosotros. Digo humana en el sentido de que nos corresponde a nosotros creer. La oferta del mensaje de la salvación está a la puerta todos los días. Dios está tocando la puerta, Dios está llamando la atención del ser humano de una y otra forma, pero nosotros tenemos que responder a ese llamado por medio de la fe para obtener la salvación. ¿La salvación de qué? Si al morir el cuerpo va a volver al polvo otra vez, el espíritu vuelve a Dios, del alma. Lo que está en juego aquí
es el alma del ser humano al momento de la muerte. Y digo en juego porque hay vida después de la muerte. La palabra de Dios así lo afirma. Y fíjese que Jesús, aquí en el libro de Lucas capítulo 16, no está hablando de una parábola. Ni siquiera la palabra dice en esta ocasión, y les habló por parábola y le dijo, o tampoco dice la Biblia que él dijo, el reino de los cielos es semejante a una parábola de un hombre que era rico y otro que era pobre. No, es una historia que Jesús está contando. El mismo Cristo lo está hablando, haciendo énfasis en la realidad de la vida después de la muerte. Con respeto a aquello, o con respeto a aquellos que afirman que cuando usted muere todo se acabó, no hubiese necesidad, no habría necesidad que Jesús hablara de esto si realmente no hay vida después de la muerte. No todo termina cuando nosotros morimos. No todo termina cuando cerramos los ojos. Después que partimos de esta tierra, después que morimos en esta tierra, abrimos los ojos en la verdadera realidad. Y déjeme decirle que la gente hoy en día está viviendo la vida sin freno, está viviendo la vida sin control. La gente vive como que nunca se va a morir. Y si hay algo que nosotros tenemos seguro, lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Todo es parte del ciclo de la vida del ser humano, como Dios lo estableció. Nacimos, crecemos, nos reproducimos y al final morimos. Ese es el ciclo de la vida. Aunque no fuimos creados para morir. Y digo que no fuimos creados para morir porque el pecado fue lo que produjo la muerte. El hecho de que Adán y Eva, nuestros primeros padres, aleluya, así lo decimos porque fueron los primeros seres humanos que Dios creó. El hecho de que ellos incurrieron de manera voluntaria, no fue coartada su libertad o su voluntad para que ellos incurrieran en el pecado. Y el hecho de ellos incurrir en el pecado genera, bendito sea Dios, la realidad latente de que el pecado arropa sus almas, destruye y deteriora sus vidas. Por eso llega la muerte, porque el ser humano decidió incurrir en el pecado. El pecado da a luz, como dice la palabra de Dios, a la muerte. Por lo tanto, la muerte llega al ser humano. Usted se pregunta, ¿por qué cada vez que perdemos un ser querido? Cada vez que una persona que amamos, a veces alguien que ni siquiera conocemos, vemos una mala noticia de una muerte atroz y esto genera tristeza, dolor. Cuanto más cuando perdemos a alguien que amamos, a alguien que anhelamos que tener a nuestro lado, a alguien que queremos con el alma, con el corazón. Sentimos un dolor grande, sentimos una pena en el alma. ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué esa pena? Porque el hombre no fue creado para morir. El ser humano no fue diseñado para experimentar la muerte. Sin embargo, aún no siendo creado para experimentar la muerte, sentimos ese dolor al morir por eso mismo, porque es el resultado de haber incurrido en el pecado. Por lo tanto, no todo termina cuando morimos. Aunque no fuimos creados para eso, tenemos un alma por dentro que, aunque los ojos naturales se cierren en algún momento, se detenga el ritmo cardíaco, se detengan los pulmones de funcionar, se detenga, aleluya, la circulación de la sangre en nuestro cuerpo y partamos de esta tierra, no todo termina en ese momento. Del otro lado abrimos los ojos en la realidad, en el mundo sobrenatural. Bendito sea Dios. Jesús está haciendo una parábola y está diciendo que hay un hombre rico que en esta vida humana, literal, se vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Era una persona que no tenía necesidad de nada. Y no es que los ricos se vayan a perder, y no es que no hayan personas ricas que no vayan a obtener la salvación. Es que realmente se hace más difícil a un rico obtener la salvación, como lo dijo el mismo Jesús, porque
deposita su confianza, su fe, su esperanza en los bienes que posee y no en el Dios que provee y que permite que consigamos todo lo que conseguimos en la vida. Ese hombre dice que todos los días hacía un banquete con esplendidez. No era que cada 2 meses o 3 meses hacía, no, cada día hacía un banquete con esplendidez. Y del otro lado, desde la otra perspectiva de la vida social, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico lleno de llaga y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Sin embargo, dice que los perros venían y le lamían las llagas. Mire la situación: un rico que todo le sobra en la vida real y un pobre mendigo lleno de llaga. Los perros le lamían las llagas. Mire la condición que tenía, y el hambre era tan grande que deseaba tan siquiera comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice la palabra que de repente la muerte llegó. Lo que la gente hoy en día se le ha olvidado. La gente hace planes, la gente tiene proyectos, la gente tiene ideas, la gente se planifica, la gente hoy se organiza para vivir una larga vida, planes a futuro, planes a 10 años, a 20 años. Y no es que no seamos organizados, no es que no tengamos metas, todos tenemos metas, metas que son de grande bendición. El problema es que estamos viviendo la vida, proyectando nuestra vida como que nunca nos vamos a morir. Hay personas que viven la vida humillando a otros como que ellos nunca van a partir de esta tierra. Y usted tiene que tener algo en su mente seguro. Usted está vivo, está viva en este momento. Sin embargo, tiene que tener claro que en cualquier momento la muerte puede llegar y lo puede sorprender. El problema no es que la muerte nos sorprenda. El problema es que si la muerte nos sorprende, ¿a dónde irá a parar nuestra alma después de la muerte? Dice la Biblia que un día determinado la muerte tocó la puerta del mendigo. La muerte llegó. Llegó el día de partir de esta tierra. Y escúcheme bien lo que pasó. No todo terminó ahí con el mendigo. No todo se acabó ahí en ese momento. No está descansando, no tiene conciencia de nada, no hay, ahí terminó todo como si somos un simple animal. No, cerrando los ojos, habiendo muerto el Lázaro en esta vida, el mendigo, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde lo llevaron si supuestamente murió y ahí terminó todo? ¿Por qué hay que llevarlo a otro lugar? Bueno, su alma. Su cuerpo quedó ahí frente a los seres humanos, familiares si era que tenía, las personas de alrededor. Pero su alma no quedó ahí. El mismo Jesús está diciendo que vinieron ángeles del cielo a recoger esa alma y a llevarlo al seno de Abraham. Es un tema que vamos a tratar más adelante en otro podcast para explicarle bien lo que era el seno de Abraham, lo que era el Hades, etcétera, etcétera. Pero quiero enfocarme ahora en lo que es la vida después de la muerte. No todo termina cuando cerramos nuestros ojos. No todo termina cuando morimos. Inmediatamente cerramos nuestros ojos, morimos frente a los seres humanos, pero seguimos vivos. Nuestra alma no muere. Nuestra alma es eterna. Y es lo que usted necesita asegurar ahora que tiene vida. Aquí, por ejemplo, en nuestra iglesia, en nuestra oficina, en nuestro local del ministerio, nosotros nos vimos en la obligación legal de poder contratar a una compañía aseguradora para ponerle un seguro a la propiedad. ¿Para qué? Cualquier situación de fuerza mayor que se presente, nosotros tengamos la manera de cómo recuperar todo lo que es propiedad del ministerio. Hay un seguro ahora mismo que cubre toda la propiedad. Ahora, de esa misma manera, usted y yo necesitamos ponerle un seguro a nuestra vida.
Y ese seguro es el seguro de garantía que nos brinda Jesucristo en su palabra. Seguro de vida eterna, salvación para nuestra alma. Hoy es el día que necesitamos asegurar el alma nuestra, porque no sabemos el día que vamos a partir de esta tierra. No sabemos el día que vamos a morir, pero sí estamos seguros, estamos claros, porque la Biblia lo afirma, su palabra lo dice, que hay vida después de la muerte. Y la única manera de garantizar que la vida después de la muerte sea en un estado de paz, la vida después de la muerte, nuestra alma vaya a un lugar de descanso mientras espera para ser levantada y resucitada y transformada en las nubes. La única manera es a través de la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay otro método. No hay otra vía. El ser humano, por más que intentó crear un camino, crear una vía para llegar al Creador, fracasó. Los esfuerzos humanos fracasaron. Sin embargo, aquel que nos creó, del cual nos desconectamos por causa del pecado, creó un camino. Creó un camino para asegurar nuestra alma después de la muerte. Y ese camino se llama Jesús de Nazaret. Cuando le abrimos el corazón a Jesús, estamos permitiendo que nuestra alma esté asegurada, aun sea que nos toque partir el día de hoy de esta tierra. Dice que el mendigo fue socorrido, fue enviado a buscar, llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y luego más adelante le llegó la muerte también al rico y fue sepultado. Pero no dice que el rico vinieron los ángeles a recogerlo. Tampoco dice que el rico quedó ahí en la tumba y se acabó. No, su alma seguía con vida. Y ahí vamos ahora. En el Hades, que es diferente al seno de Abraham, el rico alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El tema de un lugar de tormento, cuando las personas mueren sin salvación, es un tema que ha entrado en debate en las últimas décadas, siglos. Un tema que los escépticos, especialmente del evangelio, no atacan, no creen en esto. Sin embargo, aquellos que han muerto sin salvación, sin Dios, sin fe, sin Cristo Jesús, y han caído en ese lugar, saben que es real. Y nosotros, obviamente, porque la palabra de Dios lo afirma. Y lo que la palabra de Dios dice, sabemos que es la verdad. El rico fallece y va a un lugar de tormento. Y desde aquel lugar de tormento, después de la muerte, no estando con vida, después de la muerte, en aquel lugar de tormento, él desea que aquel que le tocaba la puerta de su casa fuera y se mojara la punta del dedo con agua y fuera donde él y le mojara los labios, la lengua, porque estaba atormentado en las llamas del Hades. Sin embargo, no había posibilidad, porque dice la historia, Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también sus males. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, de manera que los que quieren pasar de un lado a otro no pueden hacerlo. Número 1. El rico y el Lázaro, aún después de la muerte, no perdieron su identidad. Ambos seguían con identidad. El rico dice: dile a Lázaro, su identidad sigue viva todavía. Abraham habla con el rico, su identidad sigue viva todavía. El hecho de usted partir, o de una persona partir de esta tierra, significa que todavía sigue viva, porque su alma, repito, no muere. Segundo, estamos viendo un estado de tormento en la vida de aquel que no obtiene
tuvo salvación, que no fue un lugar de descanso, que no está siendo consolado después de la muerte. Estamos viendo una conciencia, una memoria. Él está haciendo memoria porque él dice, dile que si no puede venir aquí, pues entonces manda que vayan a la tierra, le prediquen a mi familia para que no vengan a este lugar. Hay un uso de su memoria. Él sabe lo que está pasando del otro lado de la vida, de aquí en esta realidad, después de la muerte. Hay conciencia. Él sabe lo que está pasando. Él está sintiendo, su alma está siendo atormentada. Su alma está siendo golpeada, está sufriendo. Sin embargo, el pobre mendigo estaba siendo consolado después de la muerte. Hay dos caminos después de la muerte. Un camino de consuelo y un camino de tormento. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir cuál de esos dos caminos queremos escoger. ¿A cuál de esos lugares queremos ir? Si a un lugar de paz y de consuelo, mientras tanto esperamos la resurrección de nuestros cuerpos para vida eterna, o si un lugar de tormento donde estaremos siendo atormentados y más tarde resucitados para condenación. La decisión es nuestra. Es nuestra voluntad que tenemos que doblegar ante Dios, que tenemos que rendir ante Dios para asegurar nuestra alma una vez que nos toque partir de esta tierra. El apóstol Pablo habla algo muy importante respecto a la vida después de la muerte. Con esta historia que Jesús narra en Lucas 16, hemos visto que aun cuando una persona muere, sigue manteniendo su identidad. Aun cuando una persona muere, sigue teniendo conciencia. Aun cuando una persona muere, su alma tiene memoria o sigue teniendo memoria de lo que fue su vida pasada. El apóstol Pablo respecto a esto dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo, o sea, la vida mía es Cristo. Vivir en esta tierra, todo redunda en la persona de Cristo. Y el morir no es una pérdida. Pablo dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Pablo dice que si él muere, está ganando. Escuche por qué. No dice que todo se acaba ahí, que todo se terminó ahí. Le dije que hay vida después de la muerte. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, de morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mis hermanos, permítanme decirle que el apóstol Pablo estaba bien claro de este tema. El apóstol Pablo sabía que cerrar los ojos en esta vida era abrirlo del otro lado en la presencia de Dios. Él dice, si vivir en la carne resulta para mí, si seguir vivo en esta vida, en pocas palabras, resulta como un beneficio para la obra, entonces no sé qué escoger. Porque morir para mí es ganancia. ¿Por qué? Porque sé que si parto de esta tierra el día de hoy, inmediatamente estaré con Cristo en su presencia. Él no dice estaré muerto en una tumba. Él no dice estaré en el Hades, estaré en el Seol. Él dice estaré con Cristo. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Pablo sabe que si hoy es el día, si ese era el día de su muerte, inmediatamente él moría, iba a estar con Cristo en su presencia. ¿Por qué?
¿Por qué iba a estar con Cristo? Si su cuerpo iba a quedar aquí en la tierra, iba a ser sepultado y quizás martirizado o quemado, no se sabe qué. Bueno, él sabía que su alma inmediatamente partía de esta tierra, su alma iba a la presencia de Dios, lo cual era muchísimo mejor. Así que estamos claros que después de nosotros partir de esta tierra, hay vida después de la muerte. Y que nosotros como cristianos tenemos que estar en esta situación. Que si estamos vivos en esta tierra, sea para provecho y beneficio de la obra de Dios, del reino de Dios, no de nosotros propios, sino de la obra y el reino de Dios. Y segundo, que una vez que nosotros partimos de esta tierra, tenemos la convicción, la certeza, la garantía y la seguridad de que vamos a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice, es mucho mejor que yo parta de esta tierra, porque si hoy es el día de partir, estaré con Cristo en su presencia. Por lo tanto, es necesario que nosotros afirmemos nuestra vida en la presencia de Dios. Es necesario que tengamos claro el concepto, la creencia de que después de la muerte hay vida. El problema es ¿a dónde va nuestra alma? Porque solamente hay dos caminos, no hay tres caminos. La Biblia no afirma que hay un lugar para los que pecan un poco menos y los que pecan un poco más, o practican un poco menos el pecado y practican un poco más el pecado. No, hay dos destinos después de la muerte. Usted tiene en sus manos la decisión. ¿Cuál de esos destinos será el destino de tu alma? No quiero amedrentarte con estas palabras el día de hoy, sino que esto produzca en tu vida fe genuina en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, sin la cual no hay vida eterna. Si no le has entregado tu corazón a Dios, hoy es el día para que le digas a Dios, quiero asegurar mi alma. Quiero que cuando yo parta de esta tierra, si me toca partir, si tú no vienes a levantar a tu pueblo, quiero estar seguro, estar segura de que voy a ir a un lugar de paz, de descanso y de consuelo, igual que aquel mendigo, y no a un lugar de tormento como fue aquel rico. Hay vida después de la muerte. Ahí donde te encuentras el día de hoy, si quieres, puedes hacer esta oración junto conmigo para entregarle tu corazón a Dios. Y si ya lo hiciste en el pasado, haz esta oración para que te afirmes más cada día. Siéntete feliz porque tu alma está asegurada en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias en este día por este privilegio que me has permitido de poder compartir con esta audiencia esta enseñanza poderosa. Gracias porque yo sé que en el corazón de alguien, Señor, ha vibrado una llama, ha vibrado un sentimiento hacia tu presencia. Estamos en unos días difíciles, es el tiempo de buscarte. Es el tiempo de anhelar tu presencia. Es el tiempo de asegurar nuestras vidas en ti, Señor. Es el tiempo de convertirnos en hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, si aún no lo hemos hecho. Yo te pido, Señor, que sigas extendiendo aún por estos medios la salvación a todos aquellos que la necesitan. Padre, que este mensaje del Evangelio siga siendo expandido y predicado por doquier a toda criatura, y que aquel que crea en ti, en tu obra majestuosa de la cruz del Calvario, pueda tener la vida eterna. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias
por estar conectado en este día, en este podcast especial. Su Palabra Podcast con el pastor Joan Figuereo. Ha sido más que un honor con cada uno de ustedes poder compartir el día de hoy este podcast, esta enseñanza de la palabra de Dios. Esté atento porque vamos a seguir compartiendo enseñanza de edificación para sus vidas a través de este medio. Si aún no se ha suscrito, suscríbase a nuestra plataforma, dele me gusta a este video, compártalo, puede entrar aquí, amén, al menú de nuestro canal de YouTube, gloria al Señor, y disfrutar de enseñanzas bíblicas, podcast como este, bendito sea el Señor, predicaciones de la palabra, bendito sea Dios, un sinnúmero de videos que yo sé que edificarán o seguirán edificando cada una de sus vidas. Gracias por ser parte de nosotros, así que le mandamos un fuerte abrazo. Será hasta una próxima entrega de este nuevo set, el podcast con el pastor Joan Figuereo, Su Palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta una próxima entrega. Shalom, shalom.